¿Alguna vez has sentido ese escalofrío recorriendo tu columna? Esa sensación de que hay algo ahí, mirándote, incluso cuando estás solo. Imagínese meterse con algo que nunca debería tocarse. Algo olvidado en el tiempo, pero aún esperando. Eso es exactamente lo que le pasó a un grupo de jóvenes en el tranquilo pueblo de Santa Aurora. Una broma inocente, convertida en pesadilla. ¿Y qué pasó después? Bueno, algunas cosas no se pueden deshacer. Si crees que las leyendas son solo historias, prepárate, porque esto puede cambiar la forma en que ves lo que te rodea. Quédate conmigo hasta el final y descubre lo que realmente sucede cuando desafías lo desconocido. Hoy tenemos otro vídeo lleno de historias de miedo. Las historias que recibo por correo electrónico están cuidadosamente editadas para mantener intacto el horror, pero también para proteger las identidades de aquellos que fueron lo suficientemente valientes como para compartir sus momentos más aterradores. Puedes creerlo o no, eso depende de ti. Ahora déjame contarte una historia que me puso la piel de gallina. Mi nombre es Arnaldo. He trabajado como sepulturero en el cementerio de Santa Aurora durante 30 años. Una vida sencilla, sin grandes ambiciones. Crecí en este pequeño pueblo donde todos se conocen y los chismes viajan más rápido que el viento sobre la colina. Siempre he sido un hombre de pocas palabras, pero una cosa he aprendido bien: el silencio dice mucho. El cementerio donde trabajo está en lo alto de una colina, rodeado de árboles enormes y retorcidos. Son tan viejos que sus ramas se entrelazan en la parte superior, formando un túnel oscuro incluso durante el día. Imagínese de noche, era un viernes. El cielo estaba pesado, lleno de nubes oscuras. Una ligera lluvia caía sin parar, haciendo todo más triste y lúgubre. Como siempre, terminé el día cerrando con llave las oxidadas puertas de hierro del cementerio. Pero en ese momento sentí que algo era diferente. Fue entonces cuando escuché risas. Miré el sendero que conducía al cementerio y vi a un grupo de 4 jóvenes caminando por el camino de tierra. Incluso desde lejos se podía ver su energía. Hablaban en voz alta y reían como si no tuvieran miedo de nada. Solo más tarde descubrí sus nombres: Rafael, Carla, Diego y Ana. Rafael era el líder, siempre bromeando y gesticulando, lleno de confianza. Carla, por su parte, sostenía con fuerza la linterna, como si esperara que algo malo sucediera en cualquier momento. Y no se equivocaba. Lo que pasó esa noche todavía me da escalofríos. Quédate hasta el final para descubrirlo. Y si te gustan las historias escalofriantes, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. Diego era el más tranquilo del grupo, pero se notaba que estaba prestando atención a todo. Ana, en cambio, parecía llena de coraje. Tenía una sonrisa desafiante en su rostro, como si nada allí la asustara, incluso con el cielo gris y pesado. Se detuvieron frente a la puerta del cementerio, todavía riendo y discutiendo algo que yo no podía oír. Parecía que estaban decidiendo quién entraría primero. La ligera lluvia caía sin parar, empapando sus ropas, pero no les importó. En cambio, apuntaron con sus linternas hacia la puerta y el interior del cementerio, como si estuvieran a punto de explorar un lugar prohibido. Miré todo desde el balcón de mi casa, que está al fondo del cementerio. Estaba sosteniendo mi taza de café caliente y sintiendo una extraña incomodidad. Entonces, sin pensarlo 2 veces, comenzaron a trepar la valla. El hierro crujió bajo su peso, pero eso no los detuvo. Rafael fue el primero, por supuesto. Ana la siguió de cerca, riéndose cuando sus pies tocaron el suelo mojado. Diego vaciló, miró a Carla, que parecía no querer cruzar la línea, pero Rafael, siempre juguetón, le dio un empujoncito y dijo algo que la hizo cambiar de opinión. Finalmente ella también saltó. Pensé en gritarles que pararan. Quería hacerles saber que esto no era una broma, que el cementerio no era un parque de diversiones. Pero ¿quién escucharía a un viejo sepulturero como yo? Los jóvenes se creen invencibles. Las advertencias solo los hacen sentir más curiosos. Pero esa noche hubo algo diferente. No fue solo la lluvia o el cielo cerrado. Era una sensación extraña, como si el propio cementerio estuviera atento. En el centro del cementerio había una estatua especial, el Ángel de las Lágrimas. Una imponente figura de mármol, con los brazos abiertos como si estuviera de luto por algo. Él siempre estuvo ahí, observando todo, pero esa noche se sintió diferente. Los jóvenes paseaban por el cementerio iluminando lápidas y árboles con sus linternas. Desde donde estaba podía escuchar fragmentos de la conversación. Rafael hacía chistes para asustar a los demás. Ana se rió a carcajadas divirtiéndose. Diego permaneció en silencio. Carla, bueno,
Carla parecía arrepentirse de haber entrado. Siguieron un camino estrecho directo al centro del cementerio, donde el ángel de las lágrimas se alzaba en lo alto. Pude ver que estaban hablando de la estatua. Siempre fue así. Desde que comencé a trabajar allí, vi a muchos jóvenes acudir al ángel para desafiar las historias. Para ellos era solo una broma, una forma de demostrar que no tenían miedo. Pero sabía una cosa: al cementerio no le gusta que lo molesten. Cuando llegaron a la estatua, uno de ellos extendió la mano. Era obvio lo que harían a continuación. Siempre lo hicieron. Pero tan pronto como tocaron al ángel, algo cambió. El aire se volvió pesado, como si se estuviera acercando a ellos. No se dieron cuenta en ese momento. Siguieron riéndose, pero la risa parecía forzada. Entonces un trueno retumbó en el cielo, justo encima del cementerio. Fue suficiente. Ellos huyeron. Cruzaron la valla a toda prisa y tropezaron en el barro. Parecían reírse, pero no era una risa normal. Era nerviosa, casi desesperada. Rafael gritó algo que no pude entender y Carla lo empujó irritada. Ana y Diego fueron los primeros en desaparecer en el camino de regreso a la ciudad. Me quedé allí, de pie en el porche, observando hasta que desaparecieron en la oscuridad. La lluvia continuó. El trueno se hizo más distante. Todo parecía haber vuelto a la normalidad, pero sentí que no estaba solo. Regresé dentro y me senté a la mesa. Mi taza de café ya estaba caliente, casi fría, pero eso no importaba. Me quedé mirando la ventana, esperando que sucediera algo más. Esa noche el cementerio era diferente, vivo de alguna manera, y sin quererlo mis ojos se volvieron hacia el centro del cementerio, hacia donde estaba el ángel de las lágrimas. No podía verlo desde mi cocina, pero sabía exactamente dónde estaba, y por alguna razón no quería mirar. Cerré los ojos por un momento, tratando de deshacerme de la sensación de que algo malo se había despertado. «Deja en paz a los muertos», murmuré para mis adentros, repitiendo lo que siempre decía mi abuela. A la mañana siguiente, el débil sol intentó abrirse paso entre las nubes y una brisa fresca anunció un día tranquilo en el cementerio. Como de costumbre, comencé mi rutina: limpiar tumbas, rastrillar hojas, ordenar lo que había que ordenar. Mi trabajo siempre ha sido solitario. Mientras fregaba una vieja lápida, escuché pasos en el camino que conduce al cementerio. Me di vuelta esperando ver algún visitante habitual, pero era solo doña Celia, una señora que vivía cerca de la plaza. Ella llegó rápidamente, acomodándose el pañuelo en la cabeza, con una mirada que decía que tenía algo importante que decirte. «Señor Arnaldo, ¿sabía usted lo que le pasó a la hija de doña Marle?», preguntó bajando la voz como si estuviera revelando un secreto. «No». «¿Qué pasó?», respondí dejando lo que estaba haciendo. Miró a su alrededor como si temiera que alguien más la oyera. «Dicen que Carla, esa chica que vive al final de la calle, se despertó gritando en medio de la noche. Dijo que vio una sombra en un rincón de la habitación, pero cuando su madre fue a buscar, no había nada allí». Un escalofrío recorrió mi espalda. Carla fue una de las jóvenes que vi en el cementerio la noche anterior, jugando con cosas que no debería haber hecho. Pero antes de que yo dijera nada, doña Celia continuó. Y no era solo ella. En casa de Rafael los platos se cayeron solos del estante. Su madre juró que no había nadie en la cocina, pero escuchó todo desde el dormitorio. Las luces parpadearon sin motivo alguno. Ella negó con la cabeza. «Esto no es normal, señor Arnaldo». Después de que doña Celia se fue, yo estaba reflexionando. Esto no fue una coincidencia. Conozco bien este cementerio. Sabía que algo había sido perturbado. Más tarde, mientras guardaba algunas herramientas, noté que alguien se acercaba. Era Diego, uno de los jóvenes que había estado allí la noche anterior. Caminó lentamente, arrastrando los pies. Sus profundas ojeras y su mirada asustada me hicieron darme cuenta de que no había dormido nada. Cuando se acercó, dudó. Parecía estar intentando reunir el valor para hablar. Antes de que dijera nada, soltó: «Señor Arnaldo, ¿alguna vez ha visto moverse al ángel?». Eso me tomó por sorpresa. Trabajé allí durante años. He oído muchas historias sobre la estatua del ángel de las lágrimas, pero nadie me ha hecho nunca esa pregunta. Un escalofrío helado recorrió mi cuerpo. No fue el viento, no fue la lluvia, era algo más profundo. Respiré profundamente, tratando de no mostrar mi malestar. «No, muchacho, y espero no verlo nunca». Diego bajó la cabeza y jugueteó con el dobladillo de su camisa, pero había algo en sus modales, una inquietud. Necesitaba decir algo, y luego dijo: «Tuve un sueño.
O tal vez no fue un sueño. Permanecí en silencio, esperando que continuara a su propio ritmo. En el sueño, o estaba de nuevo en el cementerio, justo enfrente del ángel, pero no tenía las manos sobre la cara. Él me estaba mirando. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo esto? Yo pregunté. Tenía los ojos oscuros, como un agujero sin fin. Sentí un nudo en la garganta. Conozco esa estatua como la palma de mi mano, y ella no tiene ojos, solo sus manos cubriendo su rostro, como si estuviera llorando. Tragué fuerte. ¿Y qué pasó después? Diego vaciló. Su voz era más baja, casi como si tuviera miedo de decirlo en voz alta. Movió la cabeza, como si me estuviera mirando. Pausa. Diego frunció los labios nervioso. Luego dijo lo último que quería escuchar. Y entonces sonrió. La piel de gallina recorrió mi cuerpo. Intenté mantener una expresión neutral, pero por dentro estaba preocupado. Siempre escuché historias sobre sueños sobre la estatua, pero esto fue diferente. Había algo en la voz de Diego, algo real. ¿Estás seguro de que fue un sueño?, yo pregunté. Diego sacudió la cabeza lentamente. No sé, pero desde que fuimos ayer, en casa han estado sucediendo cosas raras. ¿Qué tipo de cosas? Respiró hondo antes de responder. Mi ventilador se enciende solo, incluso cuando está desconectado. Por la noche escucho pasos en el pasillo, pero cuando miro, no hay nadie. Mi madre también tiene miedo. Mi sospecha fue confirmada. Se metieron con algo que debería haberse dejado en paz. Diego se quedó allí unos minutos más, esperando que yo dijera algo que pudiera ayudarlo. ¿Pero qué podría decir? Mi experiencia como sepulturero me enseñó a respetar lo que no entiendo, pero no me dio respuestas para afrontarlo. Elegí las palabras con cuidado. Mira, Diego, el cementerio es un lugar que exige respeto. No es bueno molestar a los que aquí descansan. Él asintió, pero sus ojos decían que mis palabras no aliviaron su miedo. Antes de irse me miró por última vez y murmuró: creo que el ángel está enojado con nosotros. Después de que Diego desapareció por el camino de tierra, me quedé quieto. La extraña sensación todavía estaba ahí, un sentimiento que conocía bien, la sensación de ser observado. Durante el día, parecía que toda la ciudad solo hablaba de una cosa: los extraños acontecimientos de la noche anterior. En el supermercado, dos señoras comentaban sobre las luces parpadeantes en la casa de Rafael. En la barbería, un hombre juró haber escuchado un grito proveniente de la casa de Carla. Cada persona tenía una versión diferente de la historia, y todos daban miedo. Más tarde, cuando finalmente me acosté a dormir, un ruido me despertó. Fue el viento, o al menos eso es lo que pensé. Me levanté, fui a la ventana y me quedé helado. En medio del cementerio, justo donde se encontraba la estatua del ángel de las lágrimas, había una luz tenue. Parecía una vela encendida, pero nadie podría haber entrado allí sin que yo lo oyera. Cerré la cortina inmediatamente, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Esa tarde, mientras terminaba de limpiar la maleza alrededor de algunas lápidas viejas, escuché pasos en el sendero del cementerio. Levanté la cabeza. Eran los mismos 4 jóvenes que habían venido la noche anterior, pero ahora eran diferentes. No hubo más risas ni bromas. Sus miradas parecían asustadas, como si estuvieran esperando que algo surgiera de las sombras. Diego, que estaba al frente, sostenía una linterna, aunque sea de día. Rafael, que antes estaba todo confiado, ahora caminaba más despacio. Ana mantuvo los brazos cruzados y el rostro serio. Y Carla caminaba con la cabeza gacha, como si luchara contra el miedo. Dejé la pala en el suelo y pregunté: ¿para qué vinieron aquí? Carla, aunque temblaba un poco, se animó y dijo: necesitamos entender lo que está pasando, señor Arnaldo. Desde que tocamos esa estatua, empezaron a suceder cosas extrañas en nuestros hogares. Me quedé en silencio por un momento, estudiando sus caras asustadas. Ya me imaginaba lo que estaba pasando. Mientras caminábamos hacia un rincón más tranquilo del cementerio, Rafael intentó romper el silencio. Mira, sé que suena tonto, pero todo esto empezó después de ayer. No puede ser una coincidencia. Ana interrumpió en voz baja, como si tuviera miedo de hablar en voz alta. Algo anda mal, señor Arnaldo. En casa, la radio se encendía sola en mitad de la noche. Cuando fui a colgar, vi a alguien reflejado en la ventana. Carla se estremeció y su voz salió más fuerte de lo que pretendía. Me desperté con unos pasos dentro de mi habitación, como si hubiera alguien allí, pero no había nadie. Todos empezaron a hablar. A la vez, un torbellino de historias de miedo sobre los últimos días. Levanté la mano.
Silencio. Se detuvieron. Si quieres mi ayuda, necesito saber exactamente qué hiciste esa noche. No escondas nada. Hubo un silencio tenso. Entonces Carla miró a los demás, respiró hondo y finalmente dijo, casi susurrando, nosotros estábamos tonteando. Mi expresión se endureció. ¿Bromeando cómo? Rafael miró hacia otro lado cruzándose de brazos. Intentó sonar tranquilo, pero su voz salió un poco vacilante. Fue solo una broma, señor Arnaldo. Tomamos algunas fotos, hicimos algunas bromas. Nada mucho. Carla se mordió el labio. Pero también tocamos la estatua. Ana, que hasta entonces había guardado silencio, añadió. ¿Y Rafael? Subió al pedestal. Dijo que quería ver si podía mover las manos del ángel. Mi estómago se revolvió. Tocar la estatua ya fue un error. ¿Intentas moverlo? Nunca antes había oído algo así. Respiré profundamente tratando de controlar la frustración y el escalofrío que recorrió mi columna. ¿Tienes alguna idea de lo que hiciste? Mi voz era más firme de lo que esperaba. Diego, el más callado, finalmente habló. No sabíamos que estaba mal. Fue solo un desafío, ¿sabes? Cerré los ojos por un momento, tratando de organizar mis pensamientos. Siempre supe que esa estatua tenía una historia, pero nunca me había detenido a estudiarlo en profundidad. Esa noche, después de que los jóvenes se fueron, decidí que era hora de hacerlo. Cogí un viejo libro de registro del cementerio y comencé a hojearlo a la luz de las velas. Y entonces, encontré un nombre, Jezabel. La lápida debajo del ángel era suya. Según los registros, Jezabel vivió en la ciudad a principios del siglo pasado. Era una mujer solitaria, conocida por su vasto conocimiento de hierbas y remedios naturales. La gente acudía a ella cuando necesitaba ayuda, pero al mismo tiempo le temían. Su inteligencia e independencia la convirtieron en blanco de chismes. Las cosas empeoraron cuando un niño murió pocas horas después de beber el té que le ofreció Jezabel. El pueblo se rebeló. Se olvidaron que el niño ya estaba muy enfermo. Se olvidaron de que Jezabel solo intentaba ayudar. La acusaron de bruja. Como todas las historias como esta, el final no fue justo. Jezabel fue arrestada. Y antes de que pudieran decidir su destino, se quitó la vida. Dicen que antes de morir lanzó una maldición sobre la ciudad. Y ahora, quizás esta maldición haya sido despertada. Por la ciudad empezaron a circular historias extrañas. Algunos juraron haber oído risas provenientes del cementerio por la noche. Otros dijeron que vieron luces flotando entre los árboles, como si algo estuviera observando en la oscuridad. Los rumores se volvieron tan intensos que la comunidad decidió tomar medidas. La solución: ata el espíritu de Jezabel. Fue entonces cuando construyeron la estatua del ángel. Cuenta la leyenda que un artista local talló la estatua y la colocó en la tumba de Jezabel. Dijeron que esto sellaría su maldición, evitando que se propague, pero en lugar de traer paz, la estatua se convirtió en un símbolo de miedo. El ángel de las lágrimas fue esculpido de otra manera, con las manos tapándose el rostro como si llorara. Algunos dicen que representó el arrepentimiento de los residentes por lo que le hicieron a Jezabel. Otros pensaron que era una advertencia. Ya nadie quería acercarse al cementerio. Durante el día la gente pasaba rápidamente por las puertas. Por la noche, nadie siquiera miró en su dirección. Y por supuesto, comenzaron las historias sobre la estatua. El más famoso decía que en las noches de tormenta el ángel lloraba lágrimas de sangre. Algunos juraron haber visto marcas rojas recorriendo el mármol blanco. Otros decían que si lo mirabas mucho tiempo, cambiaría de posición. Pero lo peor de todos los rumores era sobre quién se atrevía a tocarla. Dijeron que si alguien tocaba la estatua con malos pensamientos, Jezabel lo perseguiría. La persona empezaba a tener pesadillas, oír voces, ver sombras, hasta que algo realmente malo sucedía. Si fuera verdad, no sé, pero como sepulturero aprendí una cosa: hay cosas que no se deben perturbar, y el ángel de las lágrimas es uno de ellos. Al día siguiente volví a reunir a los jóvenes. La voz de Carla era temblorosa. ¿Qué hacemos ahora? Me crucé de brazos. Tienes que demostrar que respetas a Jezabel. Pero no será fácil. Perturbaste su descanso. Se burlaron de su memoria. Ahora necesitan mostrar un verdadero arrepentimiento. Rafael tragó secamente. ¿Qué significa eso? Suspiré. Tendremos que realizar un ritual. Los ojos de Ana se abrieron como platos. ¿Como un hechizo? Negué con la cabeza. No se trata solo de encender velas o pedir disculpas. Es necesario devolver algo que Jezabel perdió. El cementerio nunca estuvo tan lúgubre como ese día.
Antes del atardecer, preparé todo lo que necesitaríamos para el ritual. Flores frescas como gesto de paz, velas blancas para simbolizar el arrepentimiento, un cuenco de agua limpia que representa la purificación y un objeto importante para cada uno de ellos. Un sacrificio, protestó Rafael. Asentí. Algo de valor para ti. Jezabel necesita ver que están dispuestos a renunciar a algo importante. Dudaron, pero uno a uno fueron entregando sus objetos. Carla se puso una pulsera que le regaló su madre. Ana trajo un libro que llevaba desde pequeña. Rafael le ofreció un amuleto que decía que le traería suerte. Diego, vacilante, le entregó un reloj que pertenecía a su abuelo. El sol se ha puesto. Cayó la noche y el cementerio ha cambiado. El viento se hizo más fuerte, las sombras más oscuras, el aire más pesado. Instalamos un pequeño altar en la base de la estatua. Las velas parpadearon como si algo estuviera prestando atención. Ahora cierra los ojos. Ellos obedecieron. Pide perdón, como quieran. Pero sea honesto, al principio solo se podía escuchar sus voces bajas murmurando. El viento silbaba entre las lápidas. El silencio pareció tragarse todo a su alrededor. Entonces, algo cambió. El aire se volvió frío. El viento se detuvo y escuchamos una risa, bajo, débil, pero estaba ahí. Gritó Carla. «Quédate quieto», ordené, sintiendo mi corazón acelerarse. La risa se convirtió en un lamento, un sonido triste, como si viniera de los árboles, de las sombras, del propio cementerio. No mirar atrás, no sabía qué pasaría si miraran, pero no estaba dispuesto a descubrirlo. Entonces, las velas se apagaron. Todo al mismo tiempo, el cuenco de agua se sacudió por sí solo, y antes de que nadie pudiera reaccionar, cayó al suelo, derramando el agua sobre el altar. El silencio era aterrador, y entonces nos dimos cuenta. La estatua del ángel se veía diferente, más imponente, casi vivo. Fue entonces cuando Diego rompió el silencio. Mirar. Estaba apuntando directamente a la estatua. Las manos del ángel antes cubrían completamente el rostro. Ahora estaban ligeramente separados. No lo suficiente como para mostrar toda su cara, pero sí lo suficiente como para dejar claro que algo estaba pasando. Un escalofrío recorrió mi espalda. «Jezabel», murmuré. El cementerio estaba respondiendo, pero Jezabel todavía no estaba en paz. Respiré profundamente. «Cada uno de ustedes debe dejar el objeto en el pedestal». Mi voz era firme a pesar del miedo. «Ponlo ahí y vuelve a pedir perdón». Se miraron vacilantes, pero obedecieron. Uno a uno avanzaron hasta el pedestal, colocando sus objetos frente al ángel. Y con cada elemento colocado, el viento se hizo más fuerte. Los gritos a su alrededor aumentaron. El aire vibraba con una extraña energía, como si el cementerio estuviera esperando algo. Entonces, cuando quedó el último objeto, la estatua volvió a moverse. Las manos del ángel regresaron y cubrieron nuevamente su rostro, y en un abrir y cerrar de ojos, el viento cesó. Volvió el silencio. El cementerio estaba en silencio. Por un momento nadie se movió. Solo se podía escuchar la respiración entrecortada de Carla y el sonido lejano de los grillos. Fue entonces cuando me di cuenta. Jezabel había aceptado. Diego tragó secamente. «Ya ha descansado». «No», quería decir que sí, pero aprendí a nunca subestimar el cementerio. Miré la estatua. Las manos del ángel estaban en su lugar. El aire estaba en calma, pero algo me dijo que la paz era frágil. «Por ahora sí», respondí. «Pero recuerda, nunca molestes al resto de los muertos». Los jóvenes se marcharon en silencio, con paso ligero, como si tuvieran miedo de hacer ruido. Los vi desaparecer por el sinuoso sendero. Se había restablecido la paz, pero no sin un precio. Aprendieron una lección que nunca olvidarían. Y yo también. Trabajar en el cementerio siempre me ha enseñado a respetar el silencio. Pero después de esa noche, aprendí a respetar aún más lo desconocido. Hay cosas que no podemos explicar y fuerzas que no deberíamos desafiar. El cementerio es un lugar de descanso, pero también de misterio. Y mientras el ángel de las lágrimas permanezca allí, con las manos cubriéndose la cara, la paz de Santa Aurora será posible, pero solo si nadie se atreve a cruzar sus límites nuevamente. Miré la estatua por última vez y volví a mi trabajo. El cementerio pareció respirar de nuevo, silencioso, imperturbable, al menos por ahora. Si te gustan las historias misteriosas y los escalofríos, suscríbete al canal ahora mismo.
De esta manera no te perderás ninguna nueva historia oscura y me ayudarás a traerte más historias increíbles. Nos vemos en el próximo vídeo. Si todavía tienes coraje.